Ecuador se vive una semana previa a los comicios muy, pero muy tensa y verdaderamente dramática de lo que ha ocurrido. 2 asesinatos. Uno de ellos, un candidato a la presidencia de la Nación, sin ir más lejos. Carlos Rabascal ya está con nosotros para ampliarnos el estado de situación a 5 días de los comicios. Carlos, buen día. Eduardo Bataglia te saluda. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Qué gusto verte luego de algún tiempo. Así que aquí dispuesto a absolver tus inquietudes. Bueno, en primer lugar, ¿hay chances de que los comicios no se lleven a cabo? Algo que circuló como una especulación simple de algún sector. Surgió, como bien dices tú, como una especulación, pero ya el Consejo Nacional Electoral se emitió sus resoluciones y por el propio marco jurídico que hay en el Ecuador, que contempla eventuales contingencias como la que estamos viviendo, no se suspende ningún proceso electoral, así que el proceso electoral continúa. El domingo pasado ya hubo el debate lamentablemente solo entre los 7 candidatos, porque uno falleció por el asesinato del que fue víctima, y este domingo ya estamos prestos para poder participar en el proceso electoral. Es decir, el proceso electoral continúa y será este día domingo. Bien, asegurados entonces los comicios para el próximo domingo. Cuando sucedió el primer crimen de Villavicencio, hubo especulaciones de todo tipo y acusaciones, ¿no?, del sector perjudicado, donde tenían una víctima fatal, hacia otros sectores. Ahora hay 2 crímenes de distintos sectores políticos de la vida allí en Ecuador. Digo, ¿qué se sabe de las investigaciones? ¿Cómo se transita políticamente este tiempo hasta los comicios del domingo? Bueno, Eduardo, esto lo tendríamos que analizar en varios frentes, pero para resumir, porque tengo entendido que el espacio es muy corto, es decir, a partir del asesinato de Fernando Villavicencio, el gobierno de la República, el presidente Lasso, se reunió con el embajador de Estados Unidos y solicitó ayuda al FBI. Hoy se está realizando todas las investigaciones, pero hay muchas dudas, hay demasiadas dudas sobre cómo se dio la muerte de Fernando Villavicencio, porque Fernando Villavicencio era un político que por sus características y habiendo sido amenazado, contaba con el respaldo de las fuerzas de seguridad del Estado. Y en la forma como se da su asesinato, en ese momento prácticamente estaba indefenso y desprotegido. Por eso ha llamado mucho la atención eso. Bien, y con respecto a la titularidad de los crímenes, digo, ¿quiénes se asignaron la responsabilidad de alguna manera de estos 2 asesinatos? A ver, Eduardo, es difícil poder identificar quién se reivindica o quién asigna la responsabilidad del crimen de Fernando Villavicencio o del alcalde de Manta, o el día de ayer de un dirigente del Partido de la Revolución Ciudadana, pero es evidente que en este momento el Estado ecuatoriano está en medio de la indefensión. Las muertes violentas que se han dado en el Estado ecuatoriano desde el 2022, desde al 2023, se han incrementado tremendamente. Y es también real la presencia del narcotráfico en territorio ecuatoriano. El territorio ecuatoriano no es un país que produce la droga, pero sí, lamentablemente, es un país donde pasa la droga. Y el problema es que en el Ecuador los puertos quedan mucho más cerca de toda esa droga que entra por la provincia del Carchi, por Esmeraldas y por Sucumbíos, entra al Ecuador porque es mucho más rentable para el tráfico por la cercanía de los puertos ecuatorianos. Y por otro lado, el incremento de la oferta de cocaína, producto del incremento de la producción de cocaína en Colombia, hace que en el país esa droga pase, pero también los narcotraficantes, a quienes se encargan de la logística, le pagan una parte en efectivo y otra parte con la droga. Claro. Eso se monetiza y crea una serie de bandas disputando territorio. Carlos, la última, para cerrar. La situación dramática en este escenario preelectoral,
puede hacer que vaya más gente a votar o todo lo contrario, que baje la participación? Yo me temo que pueda bajar la participación. Yo me temo que el ausentismo en estos momentos pudiese incrementarse más allá del promedio histórico que hemos tenido. La gente y la ciudadanía anda con temor. Y esos temores son legítimos, mi querido Eduardo. Mira tú que en el 2021 teníamos 14 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. En 2022 sube a 26. Y en el 2023, al primer semestre, ya estamos en 20 por cada 100.000 habitantes y se proyecta a 40 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. El Ecuador era un país de paz. Si tú ves los indicadores del 2021 en relación al 2017, son 5 veces mayores los crímenes violentos. Carlos Rabascal, muchísimas gracias por este contacto con A24. A ti, Eduardo. Un abrazo.